Bienvenidos como cada año y ya en 9ª edición, los medios de comunicación públicos de San Roque invitan al alcalde de la ciudad a someterse a las preguntas de 3 compañeros de la prensa comarcal, 3 medios de comunicación que nos van a acompañar en esta hora y 30 minutos que vamos a comenzar en unos segundos. Antes le vamos a dar las gracias al alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, que además está en esta 9ª edición y las 9 ha participado en todo este tiempo. Alcalde, gracias, porque nunca ha puesto usted ningún impedimento en participar, en dejar que compañeros de la comarca le puedan hacer todo tipo de preguntas. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente y con deseos de trasladar a los vecinos nuestras inquietudes, nuestras prioridades del Gobierno y por supuesto también por un ejercicio de transparencia a resolver las dudas, las preguntas que nos planteen los periodistas de la comarca, que por cierto yo llevo 9 años, pero ahí siempre han ido cambiando. Ahí sí que en ese sector ha habido renovación, nunca se ha ido manteniendo el mismo en ningún caso. ¿Cómo lo asume usted este reto, la 9ª edición después de 2 mandatos? Bueno, lo asumo desde la responsabilidad y desde el compromiso con la transparencia, desde la responsabilidad porque entiendo que siempre hay cuestiones que son más complejas, pero yo trato de ser sincero, de ser directo y por tanto espero tener respuesta para casi todas las preguntas o por no decir todas. Bien, los compañeros que nos acompañan pertenecen a algunos de los medios más importantes o al menos más conocidos de la comarca del Campo de Gibraltar, Europa Sur, Canal Sur y Cadena SER. Javier Chaparro, bienvenido. Yo creo que Europa Sur ha estado casi siempre, si no siempre, casi siempre. Desde que soy director y somos invitados, evidentemente hemos estado aquí. Rápidamente, en 20 segundos, ¿qué esperas de la entrevista? Espero una obviedad, sinceridad por parte del alcalde, que por supuesto contribuamos entre todos a hacer más dinámico el debate para los televidentes. Ana Torregrosa. Muy buenas. Canal Sur, ¿qué esperas de esta entrevista? Muy rápida. Yo espero sobre todo que le sea de utilidad a los telespectadores, a los ciudadanos, porque creo que es el objetivo final, que les llegue toda la información máxima posible de la administración más cercana que es su ayuntamiento. Y vamos con una de las voces más conocidas de la comarca también, Cándido Romaguera, de Cadena SER. ¿Qué esperas muy rápidamente, qué esperas de esta entrevista? Hola, buenas noches. Bueno, pues lo que espero periodísticamente que nos dé el titular de mañana y evidentemente espero, por un lado, que quienes estén al otro lado de la pantalla vean a un político que quiera atender las necesidades de San Roque y a 3 periodistas que vamos a intentar, cuanto menos, ponérselo difícil esta tarde. A ver si es verdad. 1 hora y 30 minutos, los vamos a dividir en 5 bloques. Los 3 primeros los vamos a dividir en 20, cada uno de ellos en 20 minutos. El cuarto será de tema libre, podrán preguntar lo que quieran y en ese caso aumentaremos a 25 minutos y tendremos un quinto de 3 minutos aproximadamente para que el alcalde haga unas conclusiones. Hemos dado unas pequeñas pistas a nuestros compañeros para que podamos conocer un poco de toda la ramificación del ayuntamiento, que podamos hablar de seguridad, de limpieza, de educación, de becas, de impuestos, de presupuesto, en fin, un poco de todo. Ana, al lío. Abrimos el fuego, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar, si le parece, con temas que tienen que ver pues, con el dinero, con las cuentas, con temas económicos. Hace unas semanas participaba usted en la reunión que mantenía en Madrid la Federación Española de Municipios y Provincias y ahí reclamaba que se pudiera terminar en consistorios como el sanroqueño, por ejemplo, con el techo de gasto impuesto por la crisis. Quería saber en qué argumenta esa solicitud. Dice que el ayuntamiento sanroqueño es un ayuntamiento solvente, que podría acabar ese techo de gasto. ¿Cuáles son esos números que argumentan esa solicitud? Miren, que somos un gobierno solvente, un gobierno responsable que ha sabido gestionar durante estos últimos 8 años el que San Roque no cuente con ninguna deuda bancaria, que no cuente con ninguna deuda con los proveedores y que hayamos demostrado desde el año 2016 hacia acá que cada uno de los años hemos terminado el ejercicio con superávit. Es decir, tenemos mayores ingresos que los gastos que nos permite el Estado. Y esos gastos que nos permite el Estado no son los mismos que nos exigen los ciudadanos de San Roque, que quieren más y mejores servicios,
prestados con mayor calidad. Tratamos de, con menos recursos, seguramente también con menos recursos humanos, prestar servicios a los vecinos con calidad, y muchas veces con el techo de gasto que tenemos no alcanzamos. Y luego otro argumento es que los ayuntamientos, dentro de la Constitución española, se ve como una administración que debe estar al mismo nivel que la Administración Central, el Gobierno de España, al mismo nivel que las comunidades autónomas, y en ningún caso queda ninguna cuestión de tutela o claramente de intromisión o de injerencia, como ocurrió con la ley Montoro, con la ley del Partido Popular, con esa ley de racionalización en la que se pone un techo de gasto que además se fijó en el año 2012 y hoy estamos en el 2019 y las carencias y las necesidades en San Roque son otras y la realidad del municipio ha cambiado. Y el tercer argumento es muy fácil. Nosotros ingresamos de media 50 millones de euros, nos permiten gastar de media 40 millones de euros y por tanto nos sobran 10 millones de euros. 10 millones de euros que ya sobraron en el año 16, en el 17, en el 18, en el 19 y por tanto hay una tesorería elevada. Ya hemos trasladado a los vecinos todo lo que es la reducción de impuestos a las familias. Pagamos los impuestos más bajos de toda la comunidad autónoma, no solo de la provincia, sino de toda la comunidad autónoma. El IBI es el más bajo legal posible, el sello del coche es el más bajo legal posible. Hemos reducido también a tipo simbólico las tasas de renovación de los cementerios y para este año, para este próximo presupuesto 2020, estamos estudiando una nueva ordenanza que permita el que la rehabilitación de las viviendas, el cambiar los azulejos del cuarto de baño, la obra de la cocina, el poner obras menores, también van a contar con una reducción notable, que todavía no me atrevo a anunciar, pero va a ser una reducción muy notable del impuesto de construcciones a pagar y de la tasa de construcciones. En definitiva, creo que cuando hay un gobierno solvente que cree que hay que presentar presupuestos equilibrados, que no hay que generar deudas para otras generaciones, lo lógico es que nos den la mayoría de edad, esa etapa adulta, para que nosotros sepamos administrar los recursos que nos prestan los vecinos en prestar servicios de calidad y a prestar mayores servicios. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Su ayuntamiento, si no me equivoco mal, acabó el año pasado con un superávit de 18 millones de euros, fruto precisamente de esa situación que usted describía actualmente. Centrándonos en un asunto que me parece capital para un municipio como San Roque, conocido por urbanizaciones de lujo como Sotogrande, etcétera, etcétera, en las cuales no existe un problema de vivienda. ¿Pero qué soluciones plantea su ayuntamiento para este mandato municipal comenzado en mayo, para todos esos vecinos de San Roque, incluso de otras comarcas o de fuera de la comarca del Campo de Gibraltar, que quieren una vivienda asequible, a precio accesible en el municipio de San Roque? Le iba a decir que sí que tenemos un problema en materia de vivienda, sí lo tenemos. Yo no reniego de esa situación porque es un verdadero problema y nosotros hemos recuperado el sector de la construcción desde el año 16, que quizás por eso es el volumen más elevado del superávit al que usted se refería, hasta los 18 millones de euros, porque hablamos de un superávit que en este caso la parte elevada de 10 a 18 podemos decir que es coyuntural, que viene porque el sector de la construcción se ha recuperado, porque ha habido muchas plusvalías que se han obtenido alrededor de distintos negocios o actividades que se han celebrado en nuestro municipio, pero que no son ingresos permanentes, pero por eso da esa suma más elevada de los 10 millones de euros. Pero lo que es la actividad de la construcción en San Roque, en nuestro municipio, está muy concentrada, por no decir exclusivamente concentrada, en las urbanizaciones de apartamentos turísticos o de residencial turística. En definitiva, nosotros tenemos construcción hoy en día en la zona de Alcaidesa, donde se vienen construyendo unas 200 viviendas. Tenemos construcción en San Roque Club, donde se vienen construyendo unas 150 viviendas. Tenemos construcción de viviendas en el puerto de Sotogrande, donde se vienen construyendo unas 70 viviendas. Tenemos construcción en la zona de la reserva de Sotogrande, donde hay también actividad para un centenar de viviendas. En definitiva, hay una suma de más de 500 viviendas y desgraciadamente no podemos anunciar ninguna de esas construcciones en los núcleos poblacionales, en los pueblos que conforman el municipio de San Roque, cuando sí que tenemos un registro de demandantes de vivienda que supera los 600 solicitantes. Por tanto, sí tenemos un problema y por eso hacemos un llamamiento a que la Administración Central y la Administración Autonómica recupere los niveles de inversión en VPO que existían antes de la crisis. Si antes de la crisis en nuestro país se construían más o menos 400.000 viviendas al año, más de 400.000 viviendas al año, ahora mismo no se construyen ni siquiera 50.000.
Hay casi un 10% únicamente de lo que se construía antes, lo que se construye hoy en día, y por tanto con esos números pues no hay. Sí que tenemos algunos parques de vivienda de la crisis ubicados en la zona de la bahía, con ciertas dificultades, con acceso también de ocupas, pero en la ciudad, en San Roque, en la zona de Estación, en la zona de Guadiaro, son 3 de las barriadas que más demandan, que más número de solicitantes de vivienda tenemos, y no hay construcción de viviendas de VPO desde que nosotros finalizamos las actuaciones públicas del edificio Eduardo López, del edificio Andrés Merchán en San Roque, que fueron más de 200 viviendas construidas. Lo último que hemos hecho es un alquiler de un edificio de propiedad privada que lo ha alquilado la empresa pública En Roque, en el que tenemos 16 soluciones más, 16 viviendas, en este caso de un tamaño pequeño, pero para familias monoparentales o para familias, en este caso, con carga de un solo hijo, que viven en este edificio desde hace 4 años y que estamos tratando de ofrecer más oportunidades y más opciones. Vamos a seguir trabajando. El Ayuntamiento tiene compromiso de destinar al menos 5 millones de euros para este próximo año 2020, que parece mucho, pero cuando veamos la repercusión de la vivienda, más o menos 100-120.000 euros viviendas construidas, pues serán algo menos de 50 viviendas las que podamos hacer. Queremos hacer además viviendas de edificios pequeños para que luego sea más fácil la inserción de cualquier tipo de circunstancia o problema que habitualmente se concentran en algunas de las promociones de VPO, no en todas, y creemos que es más sencillo la inserción en todo lo que es la sociedad de cada uno de los núcleos si el número es pequeño. Pero vamos a poner nuestros recursos, que no nos compete, en materia de vivienda está en la Junta de Andalucía, y yo espero que ese Gobierno del Cambio, que prometía tantas cuestiones en la campaña electoral, entre otras, decía que iban a crear hasta 600.000 puestos de trabajo, que por cierto ahora ya han acotado un poco el número y para el año 2020 solo prevén 60.000, no sé si es que lo van a dejar todo para el final. Pero bueno, al Gobierno del Cambio lo que le pido es que no sea un Gobierno del Cambio hacia atrás y que se comprometa a que la Junta de Andalucía recupere la actividad de las viviendas protegidas, de las viviendas de VPO. Nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena para intentar resolver un problema que sí que existe también en San Roque. Y en paralelo a esto existen las viviendas ilegales de Albarracín. ¿Cabe la solución de la legalización de esas viviendas o es la piqueta la solución? Derivar esas viviendas. El decreto ley que se ha vendido como una especie de una poción mágica, la primera valoración que le están dando los técnicos municipales y no solo el alcalde es que es un refrito de lo que ya existía. Es decir, de esas unidades de lo que se llamaba AFO, de actuaciones o asimilados fuera de ordenación, pues en ese refrito hay algunas soluciones que se pueden plantear para que puedan tener servicios, pero que nadie diga que una regularización de una vivienda para que tenga suministros o servicios básicos no es lo que nos demandan los vecinos, y es que en esas situaciones tengamos viales, tengamos acerados y tengamos servicios públicos notables como una guardería, como un centro de salud, y para ello lo primero que hay que tener es tener suelo público, y en ninguna de esas zonas de actuación en suelo no urbanizable pues hay las cesiones obligatorias que en cualquier promoción urbanística deben existir para los ayuntamientos para que podamos acometer las necesidades habituales. Por lo tanto, yo creo que se ha vendido mucho, pero para mí es un refrito de lo que ya existía, de los asimilados fuera de ordenación. Vamos a trabajar por si encontramos oportunidades de prestar mayores servicios en estas zonas, pero también vamos a hacer un llamamiento a la responsabilidad para que no se construya allí donde no hay suelo urbanizado. Sí, buenas noches, alcalde. A mí me gustaría preguntarle en este apartado de inversiones qué está pasando con el tema del área logística. Usted llegó a firmar un convenio con el ministro principal de Gibraltar para la captación de empresas del Peñón. Eso parece bastante parado y sobre todo, bueno, a expensas de que fuera el motor también dentro de la creación de empleo del municipio, pues prácticamente es residual, ¿no?, lo que puede estar generando. Bueno, en el año 2011, cuando yo me presentaba a la alcaldía por primera vez, San Roque pivotaba toda su economía sobre 2 sectores principales, que era el sector industrial y el sector turístico deportivo. En aquellos momentos yo prometía el que íbamos a poner todo el esfuerzo para sumar un nuevo sector, el sector logístico, que sí funciona en el resto de la comarca, muy principalmente en Algeciras, y que la Junta de Andalucía había diseñado esa zona de actuaciones logísticas que usted se refiere, la zona de Guadarranque, con 40 hectáreas donde el anterior gobierno de la Junta, el gobierno que presidía Susana Díaz, invirtió más de 40 millones de euros para urbanizar
40 hectáreas y para comercializar toda esa actividad. Año 2011 llega esa crisis en el año 2009 y la crisis se ha ido arrastrando hasta el año 2018 y la comercialización no ha sido buena. Hoy los empresarios que vienen a preguntar por esos suelos nos siguen diciendo que el precio que exige Red Logística de Andalucía, que es la propietaria del suelo, son precios muy caros. Con esos precios no son atractivos, al mismo tiempo la no llegada del tren actualizado con una vía actualizada al siglo XXI, no del siglo XIX, tampoco es que haya sido un gran atractivo para que esa parcela se vaya ocupando. Y hoy, en el 2019, San Roque sigue teniendo los dos mismos sectores económicos pujantes, que son el industrial y el turístico deportivo, y desgraciadamente aún no hemos sumado el logístico porque esas 40 hectáreas están prácticamente aún vacantes. Hay únicamente 2 actividades funcionando y por tanto yo hago un llamamiento a Red Logística de Andalucía para que abarate el precio y para que permitamos que aquellos que quieren invertir en San Roque en distintos sectores, como por ejemplo este de la logística, pues pudiera salir adelante. Y luego, ni que decir tiene que con esta situación del Brexit y esa pregunta que me realizaba de la relación con Gibraltar, sigo diciendo lo mismo. Y por tanto creo que los impedimentos legales, los impedimentos de las banderas, los obstáculos inventados, son los que impiden hoy en día que allí donde hay dinero, donde hay riqueza, que es Gibraltar, que es la tercera o la cuarta economía del mundo en cuanto a renta per cápita, que lo es, y donde hay más de 30.000 empresas allí radicadas en Gibraltar, y hay un problema de espacio más que notable, más que notorio, que todos conocemos, y yo sigo invitando a que haya empresas mixtas, empresas de sociedad compartida entre gibraltareños y miembros españoles del campo de Gibraltar, que pudieran asentarse en esa zona de actuación logística del Guadarranque para albergar los negocios que no puedan desarrollarse en Gibraltar. Y ahora mismo, con la preocupación del Brexit, lo que debiéramos es de ampliar lo que la ministra de Hacienda anunciaba, pero con el boletín del Estado en la mano, de que se había ubicado ya un depósito fiscal en la zona del Fresno, en los barrios, que es un primer paso para la comarca. Creo que es un primer paso pequeño. Yo valoro el que por lo menos esta ministra lo ha anunciado y ya viene la aprobación en el BOE, otros lo anunciaron durante 5 años atrás y no lo hicieron. Pero me sigue pareciendo pequeña la cuantía del espacio y yo espero que cuando se comercialice el Fresno en su totalidad, que va a un buen ritmo, pues pueda ampliarse ese depósito fiscal hacia San Roque, pero también hago un llamamiento a que los campos gibraltareños no solo queremos depósitos fiscales, queremos un espacio fiscal distinto al resto del país, porque nuestra situación es distinta a la del resto del país, porque tenemos que competir con una colonia del Reino Unido, que no sabemos todavía si va a ser miembro o no de la Unión Europea, pero que tiene una fiscalidad muy distinta y mucho más competitiva para seguir creciendo a la que tienen las empresas de nuestra zona. Lo que no es lógico es que 280.000 habitantes del campo de Gibraltar tengamos más o menos 8.000 empresas en nuestro territorio y en una localización de unos 35.000 habitantes que puede tener Gibraltar, algo menos, haya 20.000 empresas. Es algo que nadie entiende, que nadie comprende, y yo lo que invito a que sigamos cultivando las relaciones de convivencia, que ya las hay, familiares, que ya las hay, y lo que hay que cultivar son las relaciones económicas entre Gibraltar y el campo de Gibraltar para que todos podamos compartir las distintas riquezas que se generan en este espacio del estrecho de Gibraltar. Pero perdón, rápidamente, cuéntenos los entresijos. Hoy ha habido una ministra en el campo de Gibraltar, el otro día estuvo la ministra de Hacienda también, ha estado varias veces el ministro del Interior. A los alcaldes, a los agentes socioeconómicos que reivindican esa fiscalidad especial, ¿qué les dice el Gobierno? Porque al fin y al cabo, si todos están de acuerdo en la necesidad de esa aplicación de régimen fiscal, o como también se viene apuntando, Europa no lo va a permitir, o el Gobierno no hace caso a esa reivindicación. Bueno, yo habitualmente lo que escucho es un no pronunciamiento. Este que le habla lleva reivindicando el espacio fiscal no de ahora, sino desde que asumí responsabilidades provinciales en mi partido, que fue en el año 2012, en enero del 13, yo ya estaba reivindicando ese espacio fiscal distinto para la comarca del campo de Gibraltar. Sé que es una cuestión compleja. La Unión Europea exige que cada país tenga una tributación pues igual, la misma en todo el territorio, salvo cuestiones excepcionales que se motiven y que en nuestro territorio ya ocurre con Ceuta y Melilla,
con las Islas Baleares y con las Islas Canarias, donde ya existe una fiscalidad distinta a la de la península. Y ahora lo que estamos hablando es de que se motive que hay una parte de la península que tiene unas condiciones de competitividad distintas a otros territorios del país porque tienen a su lado Gibraltar. Y eso es lo que estamos motivando y estamos tratando de explicar. Y yo espero y deseo que de una vez por todas nuestros gobiernos sean sensibles. Y nuestros gobiernos, no estoy diciendo el gobierno del Partido Popular o el gobierno del Partido Socialista. El gobierno de España tiene que ser sensible para una realidad de una comarca que cuenta con 29.000 desempleados, que cuando hemos tenido una situación de casi, yo diría, de burbuja inmobiliaria le llaman, pero era de crecimiento económico hasta el año 2007-2008, aquí había un porcentaje del desempleo del 20%, no era del 30% que hay ahora mismo, pero sí del 20%, por tanto también existía un desempleo. Yo muchas veces me planteo en San Roque que tenemos ahora mismo 3.200 desempleados, nos queda todavía por reducirlo en 1.000 personas para alcanzar las mismas cifras que había antes de la crisis en enero del 2008, que son más o menos 2.200 desempleados. Por tanto, tenemos que combatir los efectos perniciosos aún de la crisis, que dicen algunos que ha pasado, y después de 10 años de crisis todavía tenemos 1.000 desempleados más de los que había entonces, pero que también tenemos que trabajar para que esos 2.200 no sean estructurales, sino que sean ya de una vez por todas una reducción del desempleo, que nos parezcamos en algo más a Europa, que anda alrededor del desempleo del 10%, y en nuestro país siempre estamos por arriba del 15%, en Andalucía por encima del 22% o del 25%. Ana. Quería preguntarle por un tema que me parece especialmente importante en cuanto al impulso que supone para el desarrollo de San Roque y de toda la comarca del Campo de Gibraltar, que son las infraestructuras, el tema de las continuas incidencias y averías en el tren, en la falta de inversión en la mejora de la Algeciras-Bobadilla. Quiero saber, ¿cabe autocrítica por parte de ayuntamientos, en este caso estamos aquí en San Roque, de los consistorios municipales, de no haber empujado lo suficiente en ese sentido? Pues sí, acaba una autocrítica, yo ya lo he dicho. Los representantes políticos del Campo de Gibraltar no hemos sabido defender de forma oportuna los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar. Todos los representantes políticos de las últimas décadas del Campo de Gibraltar no hemos sabido defender los intereses de nuestra comarca, porque le puedo asegurar que prácticamente la agenda que existía en los años 90 de las problemáticas en infraestructura del Campo de Gibraltar tiene que ser muy parecida a la que puedan heredar aquellos responsables de los gobiernos nacionales en el año 2019, porque desde que yo estoy más o menos en política, que comencé con 23 años, hoy tengo 44, hace 21 años yo ya venía escuchando hablar de la Algeciras-Tarifa-Vejer, como la autovía que se iba a construir, que tenía la problemática del parque natural, las mismas dificultades y los mismos compromisos que había cuando, por ejemplo, Álvarez Casco era ministro de Fomento y había un acuerdo de que el gobierno de la Junta de Andalucía iba a construir los barrios Jerez, y el gobierno de España, entonces de Aznar, con Casco de ministro de Fomento, debía hacer la Algeciras-Tarifa-Vejer. Desgraciadamente, pues cumplió únicamente el gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que sí tenemos la Jerez los barrios Jerez, y no se concluyó la autovía entre Algeciras, Tarifa y Vejer. Una segunda tarea, el tren Algeciras-Bobadilla. Llevamos luchando y peleando, y se ha jubilado el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que comenzó su etapa hace 20 años, que tenía la misma defensa del interés del tren, y se ha ido con los deberes sin terminar, sin hacer, porque tenemos la misma demanda todavía hoy del tema del tren de las Algeciras-Bobadilla, de esos 176 kilómetros que nos deben unir con Madrid, porque Algeciras-Bobadilla es para conectar con la vía actualizada y con la vía rápida que ya existe en el corredor central con Madrid. 1.300 millones de euros que no se han invertido en nuestra comarca, y que sí hemos visto que ha habido en algunas actuaciones que yo llamaría pues algo más como, no sé si de derroche, pero sí que al menos necesaria que la de nuestra comarca, y algunas en nuestra misma provincia, que podría señalar, pero no es el momento de enfrentarnos con los territorios. Lo que sí está claro es que la Algeciras-Bobadilla es una necesidad que subrayamos todos los agentes sociales, todos los agentes económicos, todas las administraciones públicas. Yo creo que la ciudadanía en general estamos sufriendo esos retardos, esos retrasos continuos en el viaje hacia Granada o hacia Madrid,
al pasar por esa vía que es del siglo XIX y todavía no hemos sabido encontrar un gobierno que se comprometa de una vez por todas por resolverlo. El actual sí ha pintado ya un plan especial del campo de Gibraltar para que de una vez por todas se ejecute 470 millones de euros, que 470 millones de euros no eran las limosnas que pintaba el señor Rajoy del Partido Popular durante los 7 años de gobierno, que ponía 50, 12 y luego no ejecutaba nada. Lo único que hay de parte ejecutado es entre Algeciras, la estación de San Roque y algo entre la estación de San Roque y Castellar, que se conoce como Almoraima, la estación de tren. Ya está, hasta llegar a Ronda, queda todavía mucho por hacer. Y ahora nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que el ahorro que se producía en el no mantenimiento, en la no conservación de las vías y también de los trenes y de los vagones, han hecho que ahora tengamos una serie de problemas que los encargos que se vienen a realizar por parte del gobierno de Pedro Sánchez ahora, la entrega de cada uno de esos vagones nos dicen que es como mínimo de 3 años. Y nos echamos las manos a la cabeza, sobre todo el señor Landaluce, que ahora sí se acuerda del tren, cuando votaba a favor de esos presupuestos, con esas cantidades escuálidas, irrisorias, yo diría de pena para nuestra comarca, que él votaba a favor, pues no recordaba la valentía que ahora tiene cuando hay otro gobierno. Yo me mantengo exigiendo la vía del tren cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista. Y creo que esa es la tarea que tenemos pendiente los representantes de los vecinos del campo de Gibraltar, que hay muchos de ellos que están supeditados al criterio partidista y no a la defensa de los intereses de los vecinos. Y por tanto, en los últimos 20 años, la misma agenda que había hace 20 años es la misma que hay hoy. Y una tercera infraestructura básica, necesaria en la comarca, para que no nos quedemos colapsados de forma continua cualquier día en esa autovía de la A7 que une los municipios de San Roque, los barrios Algeciras, donde todos sufrimos colas continuamente por cualquier mínimo incidente, cualquier accidente, cualquier viernes de salida, que hay unas colas tremendas, enormes, y que todo se multiplica cuando hay una fecha especial de rebaja, de Navidades, en los que la cola ya es inmensa. Y por tanto necesitamos también esa circunvalación del campo de Gibraltar, que debe partir desde la zona del Higuerón en la línea hasta llevarnos al Cortijo Real en Algeciras, atravesando San Roque, el Casino, sin tocar, sin pisar, sin pasar por el Pinar del Rey, llegando a los barrios y atravesando lo que es Algeciras, para que esta autovía se quede como una carretera de carácter interno y no una carretera de carácter interprovincial. Nos hace falta ya el reconocer que somos un área metropolitana y que los 4 pueblos, más los 3 que están en la zona de interior, más Tarifa, que está algo más distante, al final aquí se ha creado una área metropolitana de 280.000 habitantes, que es los que debemos tener las mejores infraestructuras y que desgraciadamente no las tenemos. Javier. Si tienes alguna que te queda... No, bueno, una puntualización. No sé, la referencia que ha hecho al anterior presidente de la Autoridad Portuaria, don Manuel Morón, se le podrán reprochar quizá algunas cosas, pero precisamente no la defensa de la necesidad de la renovación de las Algeciras-Bobadilla. Me parece que pocos líderes con poder ejecutivo en la comarca pueden distinguirse o pueden estar a nivel de Manuel Morón a la hora de defender la renovación de las Algeciras-Bobadilla. Lo digo porque como presidente de la Autoridad Portuaria estaba obligado a ello, y me consta porque lo hemos visto en multitud de foros a este respecto. Yo puedo valorar su tarea y su trabajo. La única cuestión que yo he señalado es que la misma agenda que heredó el señor Morón en el año 97, cuando llegó a ser presidente de la Autoridad Portuaria, en materia del vía de ferrocarril, que es de la que estamos hablando, de esa infraestructura básica, pues se ha quedado igual en el año 2019. Por tanto, quizá pues no haya representado los intereses del sector industrial o del sector portuario o de nuestra comarca de forma acertada, porque muchas veces no es solo levantar la voz, sino que exigir el que se planteen. Y hay cuestiones en las que muchas veces también nos hemos dicho que lo que se genera en el puerto de Algeciras, que es bastante, es la única inversión que se ha venido manteniendo durante estos casi últimos 8 o 10 años en el puerto de Algeciras, cuando hay otros puertos de España que compiten con el de Algeciras, que además de los ingresos que genera la propia actividad portuaria, han estado enchufándole dinero público del presupuesto de todos los españoles, mejorando otras salidas ferroviarias, y yo entiendo que algo se habrá hecho mal. Yo soy autocrítico, yo espero que todos los responsables políticos de la comarca hagan la misma autocrítica y vean que no hemos corregido y que tenemos los mismos problemas. A mí me gustaría dar por cerrado el tema del tren,
si ya la vía estuviese, y plantear otra necesidad. Lo que no podemos es plantear la necesidad del tranvía, por decirlo de alguna forma, que es una comunicación que también es necesaria y que entiendo que podría mejorar pues nuestra calidad medioambiental, contribuir también a la emergencia climática y otras cuestiones, pero la realidad es que tenemos carencia de comunicación de nuestra comarca hacia el exterior y entiendo que las cuestiones de interior han quedado supeditadas a una cuarta cuestión. Yo no sé si la cuarta infraestructura más necesaria quizás de la comarca sea la comunicación a través del transporte público, que desgraciadamente no es el más usado. Aquí en la comarca casi todo el mundo utiliza el vehículo privado, cuando ya debiéramos tener pues unas infraestructuras y unas conexiones de transporte público para una población de 280.000 habitantes mejores que las que tenemos. Pero es que debiéramos entrar en la cuarta, en la quinta, en la sexta necesidad si de una vez por todas hubiésemos corregido la primera, la segunda o la tercera.